Perfecto. Bien, buenas noches a todos los que se están conectando. Muchas gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Tixa. Para mí es una alegría de poder estar aquí con ustedes. Eh, el motivo por el cual hoy día nos estamos reuniendo es para poder compartir algunos tips para afrontar una entrevista laboral. Quiero agradecer a talento.pe por permitirme estar con ustedes, compartir parte de mi expertise. De profesión, pues soy psicólogo, eh, y para mí es una oportunidad el estar con ustedes. Me especializo en lo que es las áreas de capacitación, soy facilitador, trabajo los temas de empleabilidad, también tengo una maestría en pedagogía de la virtualidad y asimismo me oriento a lo que es el acompañamiento de habilidades blandas, pero también de acompañamiento one-to-one para el desarrollo de competencias, tanto para el tema de habilidades blandas como para el tema de empleabilidad. Así que sin más dudas vamos a iniciar y voy a explicar y pedir algunas consideraciones, ¿sí? Primero, vamos a empezar este webinar y voy a pedirles algunas consideraciones que me gustaría que ustedes también tomen en cuenta, ¿sí? Va a haber momentos en los cuales vamos a participar todos y les voy a pedir entonces que tengan una presencia activa, que cuando haya preguntas o dudas, pues levanten la mano y estar y saber que tienen alguna duda. Les voy a pedir en la medida de lo posible que silencien los teléfonos, si pueden la cámara encendida, si no, no hay ningún problema, que podamos tener los micros apagados, si es que no vamos a participar, si es que no tenemos dudas, y podemos tomar algunas notas, ¿sí? Yo creo que eso es importantísimo para todos nosotros y por eso vamos a iniciar entonces. Bien. Voy a empezar con esta primera parte y me gustaría que todos nos conectemos a esta dirección. Permítanme un ratito. Um, Permítanme un ratito, voy a compartir en el chat la siguiente dirección. Todos vamos a entrar a Slido, ¿sí? Me parece una app que nos puede dar la oportunidad de poder participar y poder escuchar. Voy a compartir en el chat un link. Me gustaría que todos ingresemos, ¿sí? Y al ingresar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder esta primera pregunta. Dice, ¿desde dónde te conectas? ¿Sí? He enviado al chat, así que por favor, me gustaría que todos nos conectemos, ¿sí? Y pongamos, si no hacemos el código QR, que usted lo tiene en la pantalla, aquí también hay un número, así que una vez que usted ingresa, me gustaría, por favor, que se conecte, que se conecte a ese número y me diga de dónde se conecta, de qué lugar, de qué parte del Perú o desde qué parte tú te encuentras y te estás conectando. ¿Sí? Vamos con esta idea. Acá dice Lima, Perú. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿de dónde más? También voy a entrar. El código, por si acaso, es 3664, así que por favor. Muy bien. A ver, ¿quién más de Lima? Varios están de Lima. Muy bien, excelente. A ver si podemos compartir. ¿De qué otro lugar de nuestro lindo Perú se conecta? Bueno, ahí está de Quito. Yo ahorita me encuentro en Quito, por eso estoy desde aquí, Quito, Ecuador, y muy contento de estar con ustedes, así yo también he puesto mi reacción. Muy bien, entonces nos encontramos, la mayoría de ustedes están aquí en Lima, en Quito, Perú. Muy bien, chicos, muchas gracias, así que vamos a seguir avanzando. Voy a hacer
este icebreaker, este rompehielo que se llama completa la frase. Y ahora sí me gustaría que todos podamos participar. Así que, aunque no enciendas la cámara, sí me gustaría que puedas participar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, yo voy a presentar unas tarjetas, este es un ejemplo de estas tarjetas, y te voy a pedir, por favor, que podamos, tú me indiques un número. Por ejemplo, vamos a los ejemplos. Supongamos que sea el número 2, ¿no? Entonces, cada tarjeta tiene una frase, una solicitud. Por ejemplo, ¿cuál es el recuerdo más apreciado? Más apreciado. Entonces, la idea es que ahí podamos explicar cuál es el recuerdo más apreciado. Por ejemplo, el que se me viene a mí para responder a estos, me acuerdo mucho de la universidad, ¿no? Cuando ingresé a la universidad, me acuerdo que ingresé a la universidad, entre todos mis amigos me agarraron y me cortaron el pelo. Muchos años atrás era esa costumbre, ¿no? No sé si hasta ahora, pero por ejemplo me pareció algo que no me voy a olvidar, y es el recuerdo que me viene a la mente, ¿sí? Entonces, yo de la misma manera voy a invitar a uno de ustedes, va a abrir su micro y en ese instante pues va a compartir alguna solicitud que tengan nuestras tarjetas. Acá presento, tenemos 8 tarjetas, así que no se asusten, no es nada difícil para ello, entonces les voy a pedir por favor que respondan, ¿sí? A ver, vamos a algún voluntario o voluntaria que quiera participar, que quiera compartir, que abra su micro o voluntarios o los llamo los voluntarios. ¿Qué opinan? A ver, Miguel Eugenio, ¿te encuentras por allí? Hola Jorge, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿De dónde te conectas? Perdón, no te copié. ¿Desde dónde estás? ¿Dónde te Yo estoy encuentras en Pueblo ahorita? Libre, en Lima. Ok, ok. Escoge por favor alguna tarjeta. Me gustaría que puedas escoger alguna. Ah, la 7. La 7. Muy bien, Miguel. Listo. ¿Qué es lo que te hace reír? Las ocurrencias de mis hijas. Las ocurrencias de tus hijas. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas hijas tienes, Miguel? Dos Muy pequeñas. bien. Muchas gracias y bienvenido, Miguel. Gracias por participar. A Gracias, ver, Jorge. vamos a invitar ahora a otra persona. Paolo, ¿te encuentras por allí? Paolo, ¿te encuentras por allí? ¿Estás? No está, aparece. A ver, Ana Moreno también está por aquí con nosotros. No sé si Hola, podrías. noches. ¿Qué tal? Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gustaría, por favor, que escojas una tarjetita para poder responder alguna inquietud de las tarjetas que piden que se complete la frase. Ah, claro, la número 8. La número 8. A ver, muy bien. Lo que haces para animarte es ¿Bailar? bailar. Muy bien, Sí, muy me gusta bien. bailar. ¿Cuántas veces te gusta ver? ¿Qué tipo de género? Me gusta mucho la salsa. ¿Algún género en especial? Ah, muy bien, muy bien. Ajá. ¿No eres del Callao? ¿Eres No, del no, no. Callao? No, no, me estoy Ah, ok. comunicando desde provincia. Vivo en la ciudad de Chiclayo, en Ah, Perú. ok. Muy bien, desde Chiclayo. Ujú. Bienvenida, bienvenida Ana, y muchas gracias. Vamos a invitar Gracias. a una persona más. Gracias, gracias. A ver, Ana Campos, también está por aquí, creo. Ana Campos, si podrías abrir el micro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Me gustaría que puedas elegir alguna de las tarjetas que puedes visualizar en la pantalla. El 4. Número 4. A ver. Si realmente me conocieras, ¿sabrías qué? ¿Qué sabríamos de Ana? Cualquier idea, en general. Que, que
soy muy apasionada en las cosas que me gustan, por ejemplo, el teatro, el baile, el voluntariado. muy bien, Ana. ¿Desde dónde te conectas? San Miguel, Lima. San Miguel. Muy bien, muchas gracias, Ana. Gracias. Ya, Bien, gracias. gracias, gracias. Ahora sí vamos a continuar. Muy bien, muchas gracias a todos los que han podido participar y han estado en este primer rompehielo. Muy bien, ahora sí vamos a continuar para acabar en la hora prevista. Y estamos hablando ahora de los tips o cuáles son las consideraciones que tú debes tener en cuenta cuando estás para tener una entrevista laboral. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Primero, que por cada posición o por cada requerimiento hay aproximadamente de 100 hasta 150, yo he visto hasta veces, mucho más, currículos que compiten por una vacante. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y esto es importante ¿por qué? Porque necesitas prepararte. Necesitas prepararte para esto que es el entrenamiento sobre las entrevistas. Y esto tenemos que tenerlo claro y qué bueno que estés en el webinar para esto. Mira lo siguiente. ¿Cómo te vas a diferenciar de otro candidato? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando uno hace el reclutamiento, uno puede tener muchos CVs y uno a veces de 7, 8 hasta 10 segundos toma uno para revisar el CV. Por eso es que esta información tiene que estar tan clara, tan concisa, concreta, consolidada, 2 hojas, en la cual se puede explicar de manera clara, concisa, concreta, la experiencia que has tenido o la experiencia que estás por, mejor dicho, si es tu primer empleo, entonces sí tendrías que poner las prácticas que has realizado. ¿Por qué es importante? Porque se tiene que uno en el prepararse para poder diferenciarse de otros candidatos. Y es que la entrevista tiene 3 momentos. Un antes de ir a la cita, un durante, cuando estás frente a frente, face to face, con el entrevistador, y un después, al concluir y esperar la posible continuidad del proceso, que te informen si continúas para saber qué paso sigue o qué requieres, qué se necesita, si es que fuese el caso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que un poco vamos a ver este día. Ahora, cuando tú vas a una entrevista, la persona que está al frente, la persona que ve, porque lo que tú tienes que tener claro es que si estás ya en la entrevista, si has sido convocado o convocada, es porque tu CV es atractivo para la empresa. Vuelvo a repetir, si tú estás siendo convocado, es porque tu CV es atractivo para la empresa. Y tú tienes que tener conciencia de esto y prepararte. La experiencia, lo que el reclutador o las personas que trabajamos en selección, ¿qué vemos? La experiencia. Con respecto a la posición que se está abriendo, identificamos brechas, identificamos si la experiencia que tú tienes calza con el perfil o la posición que se ha abierto. También se hacen toda una serie de preguntas para identificar si las competencias que tú tienes son las que se necesitan, las que se requiere para la posición. Y hay preguntas, y a veces insidiosas, y a veces que pareciesen que generan malestar, pero la idea es saber y conocer si calza tu perfil o no con la posición. Si conoces las herramientas que se requieren para la posición y quizás, probablemente, algunas técnicas o el idioma. Y finalmente también, si tus competencias, tus conocimientos, tu experiencia, tu personalidad o los atributos de personalidad que posees
calzan con el fit de la cultura. Son afines a la cultura. Cada empresa tiene una cultura muy diferente y muy particular. Porque hay empresas que pueden ser muy innovadoras, muy abiertas, y otros quizás muy reservadas, muy directivas. ¿Y eso de qué depende? De la organización, simplemente de la organización. Es que hoy ya no es solamente, bueno, me preparo, estudio, sino que también uno tiene que prepararse en temas de empleabilidad. Uno tiene que preparar su perfil para presentarse, inclusive prepararse mucho antes, desde el documento que se realiza, que es el CV. Pero hoy vamos a hablar de las entrevistas, así que nos vamos a abocar a este momento. Y me gustaría primero hacer esta pregunta. ¿Qué debes tener en cuenta antes de ir a la entrevista? Bueno, es importante que si tú estás participando o si tú estás en un proceso, estás buscando alguna oferta, es importante que tú también no mandes tu CV por mandar, porque a veces hemos pensado, es que bueno, ahí mando mi CV por si acaso, si es que no es la posición a la que estoy interesado, pero ahí la mando, de repente por ahí me liga, de repente por ahí hace match. Y créeme que cuando eso ocurre, definitivamente no es de la posición que se requiere. El CV se pone a la bandeja, se guarda para otro momento. Porque un reclutador a veces tiene 8 hasta 10 o 15 procesos al mismo tiempo. Imagínate todo lo que tiene que hacer y es importante entonces que tú mires lo que se requiere y si consideras que lo que tú tienes, tu experiencia, tus conocimientos, las actitudes, los valores, hacen match con la posición que se oferta, entonces digas, allí voy a enviar. Entonces, tú eres el que decide a qué organización vas a o quieres ingresar. Investiga la empresa, investiga quiénes son sus clientes, cuáles son las noticias que salen de esa empresa, de esa organización en Google, para ver si realmente, luego de esa información que tú has recopilado, puedes decirte, sí, realmente esta empresa es la que considero que somos afín, es afín conmigo. O puedas decir, no, esta empresa me parece que no es tan afín conmigo, lo que hace o lo que dice o el trabajo social al cual se orienta, no va conmigo. Entonces, eso es importante hacer antes de enviar nuestro CV. ¿Qué cosa es importante? Mirar sus redes sociales, cómo se visten, cómo es el estilo, cuál es la cultura de la organización. ¿Es una cultura formal? Me encanta la cultura formal, me encanta la relación horizontal, entonces esta cultura es horizontal y eso es importante tenerlo hoy en cuenta, ¿sí? Antes de enviar nuestro CV, antes de ir a la entrevista. Muy bien, ¿qué otros elementos es importante para prepararte para la entrevista? Bueno, número uno, otro momento que también me parece importante es ¿cuánto conoces tu CV? ¿Cuánto conoces la información que esté allí? Y no estoy diciendo que tu CV, te aprendas el CV de memoria, que aprendas la hoja de vida de memoria. Lo que sí estoy diciendo es que al menos sepas el orden en la cual tienes tu experiencia, cuáles son los logros que tengas en cada una de las organizaciones que has sido, en las cuales has participado o has venido trabajando, que sepas cuáles han sido los logros y que al menos consideres una relación, una información en orden. A mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy con la persona, empiezo a preguntarle, cuéntame un poco de esta organización y de esta experiencia. Y de repente me dicen, permítame un ratito a mirar mi CV. Eso fue, a ver, eso, un ratito. Y se ponen así y me hacen dudar, a ver, realmente lo que está allí, ¿será la información verídica de esta persona? Entonces, para no dejar esa duda a la persona que te está entrevistando, es importante al menos tener una idea
aunque no sea de repente exacta, pero sí una relación clara, concreta, de toda tu experiencia en el documento. Planifica tus respuestas, practica. Podemos encontrar muchas preguntas y entonces hay que practicar, porque acuérdate, yo no solo veo que sabes responder preguntas, sino que también con qué naturalidad lo respondes con claridad, titubeando, mirando hacia abajo, mirando hacia arriba. Entonces, allí es importante entrenarse. Es importante también preparar nuestra vestimenta. Saber si mañana estoy siendo convocado, entonces ya preparo desde antes qué me voy a poner, esto voy a utilizar. Ya miré que, ellos son muy formales, entonces saco y corbata, blusa y falda, etcétera. No, esta cultura es muy informal. Hay empresas ahora que no necesariamente necesitan algo así como una camisa, sino una camiseta o polo piqué, un jean, unos zapatos o zapatillas, hay casual day, o sea, depende de la organización en realidad. Entonces, tú tienes que, desde el momento que vas a las organizaciones, a la entrevista, si esa es la empresa a la cual consideras que hace, que tiene afinidad con tu perfil, entonces tú tienes que ir como la cultura, como la organización, ¿viste? Como si ya estuvieras allí formando parte de ello, ¿no? Algo que también es importante, prepárate para la entrevista, sé puntual, sal a tiempo, toma en cuenta el tráfico. Qué difícil es cuando de repente hago citas 4:30, a veces son media hora, 45 minutos, y de repente sale el entrevistador, Juan Pérez, y no está Juan Pérez, de repente llama y Juan Pérez me dice, mira, de repente voy a llegar en mucho más tiempo, y eso dice mucho. Toma tus precauciones con antelación y llega a tiempo. Eso dice mucho de ti. Eso dice mucho de tus valores. Para ti, no tienes que decirme, sí, una de mis fortalezas es la puntualidad. No. Se demuestra con la acción. ¿Sí? La acción habla más que las palabras. Jorge, ¿qué hago si la entrevista es virtual? Ajá, muy bien. De repente algunas entrevistas todavía siguen siendo virtuales, lo cual también hay que considerar algunas cosas que también recomiendo, ¿no? Prepara el espacio. No por ser virtual, tiene que ser informal. Vuelvo a repetir, que el entrevistador, al conectarse, tú se dé cuenta que has preparado un espacio donde haya buena iluminación, donde tengas un equipo de soporte, en lo posible, no te pido que de repente tengas un aparatito específico, pero sí de repente que consideres no tenerlo tanto tiempo así, el celular, porque si es que es el celular o si es en la computadora, sí, y que considera un soporte para tu celular, eso es importante, ponlo en modo vibrador, porque inclusive me ha tocado que estoy en las entrevistas y de repente me dicen, un ratito, voy a contestar a mi mamá, y salgo de la entrevista 1 minuto, 2 minutos y regreso. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Avisa a tu familia que vas a tener una entrevista. No lo digo porque todos estén pues al costado tuyo, pero sí lo menciono para que, por ejemplo, se pueda reducir los ruidos o que quizás no todos en ese instante estén conectados al internet, ¿no? Para garantizar la conectividad, la conexión durante esos 30, 40 o la hora que te toque la entrevista. Eso es importante. Eso es importante. Eso es importante que lo consideres. ¿Qué otros elementos también puedes considerar si es que la entrevista es virtual? Ubícate en el centro de la cámara, ¿sí? Mira la cámara, sonríe a la cámara. Que se note natural. Si no conoces la plataforma, si es por Meet, Zoom o cualquier otra plataforma, entonces familiarízate.
no conoces esa plataforma, busca algún tutorial en YouTube. Cuida tu postura, postura recta. No estés así, o mirando abajo, o mirando, a veces yo, por favor, mírame, porque está mirando así a otro lado. Entonces, eso es importante. Y ten todo cerca. ¿A qué me refiero? Si hay algo que, por ejemplo, anotar o algún documento que se requiere, entonces tengo a la mano un lapicero. Si necesitas una hoja para escribir, entonces tienes a la mano la hoja, etcétera. Que no se vea, un ratito, ya regreso, por favor, espéreme. Y de repente me ha tocado inclusive que dicen, mamá, ayúdame. Entonces, eso hay que considerarlo. Yo lo digo con gracia, pero considero que es importante tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más vamos a seguir? Jorge, ¿qué pasa si la entrevista es presencial? Ajá. Bueno, adicionales a lo que ya mencioné, hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Número uno, ubica el lugar. Si no conozco esa dirección, no esperes 20 minutos antes de salir, recién ubicar en el teléfono, en el mapa, en Google Maps. No, un día antes, tómate tu tiempo para saber qué línea o cuál es la ruta más corta para que te haga o te permita llegar a tiempo. Una vez que llegas, saludas, siéntate en la sala y relájate, ¿sí? Es importante eso, yo lo comento, es importante que inclusive cuando te sientes estés tranquila, ¿no? Yo he visto que a veces se sienten y están ok, yo entiendo que cualquiera que está buscando pues, puede estar un poco nervioso, ansioso, pero es importante también sentarse bien y relajarse, respirar. Si es un assessment, es decir, esa técnica en donde en un espacio compartido se realizan alguna serie de actividades, porque hoy es otro método de selección para poder visualizar cómo se interrelacionan los participantes y asimismo identificar competencias que ellos muestren. Entonces, si es assessment, entonces también prepárate, participa. No, a mí me da vergüenza participar. Si es un cargo, por ejemplo, de jefe o un cargo, por ejemplo, en la cual de repente buscan a alguien que pueda expresarse con libertad, que pueda dirigir palabras, organizar sus ideas. Obviamente que este tipo de técnicas que se utilicen en el assessment van a estar relacionados a la interacción, a hablar en público, a sintetizar información, analizar o justificar sus argumentos, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta esto. Cuando estás en el assessment, entonces gestiona tu lenguaje. Si estás en la entrevista frente al entrevistador, date cuenta que tienes dos tipos de lenguaje. El verbal, el que ustedes escuchan a través de mis labios, pero también el gestual, que reúne la parte del rostro, también la postura corporal. Entonces, es importante por eso, hasta eso, sentarse y reclinar tu espalda sobre el soporte y a partir de allí hablar, mover tus brazos de manera natural. Eso sí es importante, porque acuérdate, ¿qué pasaría si yo digo, ¿cuál es su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Jorge, eh, tengo 35 años, y así hablo muy bajito, que no se entiende, no lo miro a los ojos, y me da, entonces, recuerda que si tú estás participando en la entrevista, es que tu perfil es atractivo para la organización. Y la entrevista es el momento en donde tú tienes que hacer brillar lo que tienes, el talento que tienes, las habilidades, los conocimientos, la experiencia. Recuerda que es un momento en donde tú pones en vitrina las fortalezas que ya tienes, las fortalezas con que cuentas. Jorge, ¿cuáles son mis fortalezas? No solo tus atributos personales, resiliente, puntual,
que te gusta comunicar, sino también la experiencia que tienes es una fortaleza, ¿o no? Claro que sí, es una fortaleza. Los conocimientos que tienes también. Los estudios que tienes también. Y así también como tienes fortalezas, también tienes aspectos de mejora. Y eso es importante conocer. Cuida tu vestimenta, plancha bonito tu ropa, ordenado, alineado y cuida tu higiene personal. Acuérdate que todo entra por la vista, que todo entra por la vista. No solamente es la cuestión de forma, sino que también de fondo. ¿Cómo comunicas? Practica. Hay aspectos que me parecen puntuales al cual le llamo red flag, en la cual significa bandera roja. Tú también tienes que tener en cuenta que hay aspectos o bandera roja que tienes que tener claro cuando estás en la entrevista. ¿Qué cosas no debes decir o no debes expresar? Recuerda que la persona que está al frente y que te entrevista hace preguntas. ¿Cuál es la relación que tenías con tu jefe anterior? ¿Qué ocurría cuando, por ejemplo, algo de lo planificado no salía tal como se había determinado o se había previsto? ¿Cómo lo resolvías? ¿Cómo se lo contabas a tu jefe? Ah, no, uy, mi jefe, uy, me castigaba muy mal, uy, desorganización, muy desorganizados, no tenían el recurso, eran impuntuales y qué sé yo. No tenían la experiencia, mi jefe no sabía, no tenía la experiencia. Cuando uno empieza a hablar de esa forma, imagínate, si tú estás ya en la entrevista y hablas así, imagínate cuando salgas de esta organización. ¿Qué nos dirás? Entonces hay que tener cuidado, y eso no lo digo solo porque estás postulando, sino también lo digo como una parte ética. Yo no dudo que uno pueda decir, bueno, porque en algún momento te van a preguntar, ¿por qué saliste de esa organización? Si estabas tan bien, entonces la idea es decir con mucha claridad, bueno, yo salí de esa organización porque después de la reorganización, la posición a la cual yo me encontraba no cumplía ya mis expectativas, o por ejemplo, eh, el liderazgo que se tenía en el equipo no era muy claro. Eso sí se puede decir, pero no hablar mal de la persona, no hablar mal de la organización. Eso no dice mucho, no dice muy bien, no habla bien de la persona. Algo que también es importante es no sobrevalorar tus habilidades. Gracias a mí, el equipo pudo lograr su, pero tenía que estar atrás, porque sin mí ellos no pueden hacer nada. Uy, si supiera, si te contara, menos mal que esa empresa pudo elegirme a tiempo. Si uno empieza con esta actitud o con este lenguaje, definitivamente sobrevalora sus habilidades, ¿no? Recuerda que hoy se valora mucho la colaboración, el trabajo en equipo, el consenso, que no significa que todos pensemos igual, sino significa desde la individualidad y desde nuestras diferencias ponernos de acuerdo para alcanzar un objetivo. Es lo que hoy se valora. Por eso es importante también, también mencionar y decir, bueno, sí, a mí me costó mucho aprender a escuchar, por ejemplo, me costó mucho adaptarme en la pandemia o aprender mis habilidades digitales, qué sé yo. Esto es importante también mencionarlo, porque hay momentos en que también a nosotros hay cosas que nos han costado mucho. Algo que también no debemos mostrar y tenemos que tener en cuenta es no mostrar poco control. Hay preguntas, o a veces los entrevistadores hacen preguntas muy escabrosas. ¿Y por qué tendría que contratarte? Una vez me preguntaron, ¿y qué cosas tendrías que hacer para no contratarte? ¿O qué aspectos de mejora a mí, por lo que tienes, no me llevarían a mí a contratarte? Yo dije, uy, ¿qué pasó aquí?
Entonces, hay momentos, personas que inclusive hacen, que chancan o se molestan o se impacientan en la entrevista. Aquí sí tenemos que tener mucho control. Y no solo por la entrevista, sino aprender a manejar. Vivimos tiempos de mucho estrés, de mucha ansiedad, y tenemos que aprender a tomar las cosas con tranquilidad. Porque si empezamos a ponernos muy ansiosos, en nuestro sistema de alerta se activa y va a ser muy difícil poder pensar en resolutivamente, en propuestas, en soluciones para irnos a la acción. Entonces es importante mostrar control. Si una pregunta no te gusta, responde con tranquilidad, respira y avanza. Si, por ejemplo, me están hablando de la posición y me dicen, bueno, esta posición requiere de estos requisitos, estos días, hay días en que el horario va a ser rotativo, y entonces maneja tu lenguaje no verbal. Muestra siempre disponibilidad e interés. Si tú dices, ¿qué? ¿Y así es? Oh, no, no, no me gusta así. Sábado también tengo que venir. Y obviamente, si en verdad, si las condiciones o las características, lo que en la entrevista se explica y no son de tu interés, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero siempre hay que mostrar disponibilidad para poder aplicar, ¿sí? Y manejarlo. Si al final, por ejemplo, no estoy interesado porque por el horario, por la condición salarial, por el lugar en donde se va a trabajar, o si es presencial, o si es remoto, o si es híbrido. Si hay algo que no me gusta, al final lo puedo mostrar, al final lo puedo decir. Hay que ser lo más transparente y claro en todo en este proceso, ¿sí? Eso yo creo que no debemos olvidar. ¿Qué pasa si ya ingresaste, pasaste la entrevista y bueno, y continúas en el proceso? Porque a veces una vez que tú pasas la primera entrevista, a veces vienen las pruebas psicológicas, o a veces es al revés, primero pruebas y luego recién entrevista. Y si continúas en el proceso, puede ser que la entrevista con el jefe y luego de repente con el gerente o el encargado, qué sé yo. Aquí te voy a dar algunas estrategias. Primera estrategia. Jorge, si yo tengo varias entrevistas en la organización a la cual estoy yendo, a la cual estoy queriendo ingresar, ¿debo decir lo mismo a todos? Mira aquí, si es la primera vez que te he encontrado un headhunter o un miembro del equipo de atracción del talento, entonces con él tienes que manejar los temas de manera general. General. ¿Ok? Si es tu primer empleo, general. Habla general. Él te va a preguntar de tu experiencia, dónde estudiaste, qué estudiaste, por qué te saliste, por qué regresaste, qué hiciste. Cuéntame una experiencia en la cual te hayas adaptado a la organización. Cuéntame una experiencia en la cual frente a la dificultad pudiste resolver, cómo lo resolviste, qué sé yo. Entonces, todo es allí de manera general. Si continúas en el proceso y ya te entrevista el líder o el jefe del área, no te va a preguntar nuevamente, ¿y cómo ingresaste? ¿Y por qué ingresaste? No. Él ya va a ir a otro aspecto. Cuando te entrevista el líder del equipo, entonces él lo que quiere saber al entrevistar a la terna es los logros, la expertise, la experiencia. Entonces, si tú ya pasaste la primera parte, pruebas y con el encargado de atracción de talento, entonces, y luego te toca ya con el líder o el jefe de esa área, entonces piensa en logros, piensa en ejemplos, cómo resolví,
cómo hice en esta forma, si soy líder, cómo lideré, cómo se organizaba, cómo supervisaba, ejemplos, ¿sí? Porque la persona que va a trabajar contigo quiere conocer eso, cómo lo hacías, de qué forma lo hacías. Y ahí es allí en donde va a generar tu expertise, ese enganche. Obviamente, si es tu primer empleo, lo que va a hacer es preguntar sobre tus prácticas preprofesionales, ¿no? Ahí hay mucha claridad en ese tema, ¿sí? Listo. Supongamos que te entrevistó el jefe y entonces ahora dependiendo del proceso, también hay la posibilidad que luego que te haya entrevistado el jefe, sea el director o el gerente del área, un cargo más arriba del líder. Entonces, él no te va a preguntar, no, ¿por qué ingresaste a esa universidad? Y cuéntame, ¿cómo salí? ¿Qué colegio? No, él no va a preguntarte de eso. Él lo que va a querer es conocerte. ¿Quién es la persona que está al frente? ¿Puedo confiar en ella? ¿Inspiras confianza? ¿Tu lenguaje no verbal inspira? ¿Hace match con esta organización? ¿Hace match con todos los procesos que aquí tenemos? El director o el jefe, el gerente, lo que quiere saber si tu presencia, lo que tú dices en ese instante, él te ve ya aquí adentro. Entonces, quiere conocer. Y así tiene que ser. Te quiere conocer. A mí, inclusive, me acuerdo que una oportunidad nos citaron a una parte de una organización en donde hicieron un desayuno y era el gerente. Entonces nos sentaba cada uno a comer, a desayunar. Teníamos, supongamos, de 10 a 10 y media, de 10 y media a 11, el segunda persona, y de 11 a 11 y media, el tercero, ¿no? Se sentaba así, un pan y un café, y él también. Tú veías que él continuaba con el pan y el café, no se lo terminó por si acaso, pero continuaba y todo era ahí conversando. Entonces, cada organización tiene su forma, pero lo que quería este gerente era conocerte face to face, conocer quién es la persona que está ahí, quién es con el cual me estoy sentando, porque el gerente o el director quiere conocer y saber si eres confiable. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta antes de ir a una entrevista. Por ahí me dicen, ¿dónde puedo buscar trabajo? Pues aquí tenemos, te hago en este slide yo presento aquí algunas organizaciones o empresas o plataformas en donde tú puedes buscar trabajo. Tenemos también las redes sociales. Jorge, ¿es importante hacerse el perfil de LinkedIn? Sí, muchos trabajos hoy son contactados por esta red. Es importante preparar y organizar tu LinkedIn, establecer, explicarlo muy detalladamente, no redundar en las ideas, pero sí es importante establecer. En las bolsas de empleo también es importante tener nuestro CV al día, organizarlo, prepararlo no cuando necesariamente estás buscando un trabajo, sino organizarlo siempre. Yo de vez en cuando voy dando una remirada a mi CV y lo voy mejorando. Voy quitando este verbo no, este mejor está aquí. Ya no, esta frase de 10, este párrafo de 2, lo voy a quitar a 1,5. Voy a suprimir esta palabra y voy a ponerlo para que sea lo más claro. Entonces, siempre uno tiene que actualizar su CV, siempre tiene que organizar la información que tiene. Porque acuérdate, mientras más, la idea no es, no pienses, ya, entonces tengo que ir adornando. Bueno, no se trata de adornar, yo creo que se trata de ponerlo concreto y claro de lo que tú has hecho. Yo podría tener un CV madre, y eso yo lo explico. Yo tengo un CV de 7 hojas en mi Word. Pero Jorge, ¿tú envías tus 7 hojas? No, porque nadie lo ve. Yo no lo veo. Yo veo máximo 1 o 2. Jorge, pero no tengo que poner todo desde la cuna que está. No, desde tus estudios técnicos o universitarios.
desde tu experiencia que has conseguido. Si es tu primer empleo, lo sabemos, por eso se llama trabajo profesional o prácticas preprofesionales, o se llama practicante. Lo tenemos claro, sabemos que no tienes tanta experiencia, pero queremos conocer qué cosas tus competencias, tu conocimiento, tu disponibilidad, tu actitud. Eso también es importante. Bien, antes de retirarnos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o qué ideas aportaron este taller, así que ahora sí me toca escucharlos a ustedes. No sé si tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos estado hablando antes de finalizar, por favor. Sí, Jorge, buenas noches. Ana Moreno. Sí, Sí, quería hacerte una ¿qué consulta. tal? Mira, por lo general, en las entrevistas, el reclutador o los representantes de la empresa son los que nos hacen las consultas, ¿no? Las preguntas. Es recomendable también que el postulante haga preguntas acerca de la organización una vez de que ya los reclutadores y los representantes de la empresa concluyeron con su ronda de preguntas, y cuáles serían esas preguntas específicas que yo podría hacer a la organización que de repente me permitirían ampliar más la visión de la empresa en la cual yo estoy interesada y en la cual estoy postulando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, gracias Ana por la pregunta. Eh, si tú no tienes ninguna otra pregunta con respecto al puesto, con respecto al sueldo, con respecto al horario, con respecto a cuándo se me informaría si continúo o no en el proceso, entonces tú podrías hablar, por ejemplo, sobre la cultura, ¿no? Podrías preguntarle y porque a veces terminamos diciendo, ¿alguna otra pregunta? Entonces, una vez una persona preguntó y me dijo esto, que no era con respecto ni al sueldo, ni al horario, ni a la organización, ni con quién voy a trabajar, no. Me dijo, Jorge, ¿qué tipo de cultura qué tipo de cultura tiene esta organización? ¿Me podrías decirlo? Entonces, me quedé admirado porque eso nunca me habían preguntado. Entonces, considero que, por ejemplo, yo trabajé en una empresa muy formal, muy formal. Es decir, teníamos que ir todos los días con camisa y corbata, zapatos, y eso está bien, ¿ok? Eso está bien. Pero él me lo preguntó y cuando ya me despedí, le pregunté, le dije, ¿y por qué me hacías esa pregunta? Ah, ya. No, te decía porque normalmente a mí no me gusta mucho eso de la corbata y como te vi a ti con corbata, camisa, pensé que era parte del protocolo. Pero le dije, no, aquí todo el mundo usa. Ah, ok, no estoy en contra, no es mi estilo, pero me queda claro que tendría o sea, me dijo tal cual, saber que en este lugar tengo que usar corbatas y camisa, ¿no? Yo normalmente no usaba. Era un joven, tendría 23 años, por ejemplo, ¿no? 23 o 24. Era para una posición de práctica. Entonces, me quedó claro eso, ¿no? Eh, eso para mí fue muy claro, ¿no? Otro, por ejemplo, otra persona que tenía un perfil muy bueno para la posición y finalmente ingresó, una vez me dijo, ¿hay alguna dificultad si yo puedo venir aquí a la organización y cambiarme? ¿Cómo así le digo? Sí, te comento un poco. Él también era joven. Yo ando en patineta. Entonces, yo vivo de aquí a 10 cuadras, 15 cuadras. Entonces, para mí es más fácil venir en patineta. Entonces, bueno, no voy a estar con la camisa y la corbata, pero me gustaría llegar, ingresar y cambiarme aquí. ¿Eso habría una dificultad? ¿Para usted sería una dificultad? No, no sería una dificultad mientras llegues antes de la hora de ingreso, te cambies, tomas el tema prudencial y luego quieres tu ropa, ¿no? Tal cual.
nosotros salíamos 6:06 y el joven 6:15 bajaba, se cambiaba su ropa y sacaba su patinete y su gorro, no lo reconocías. Entonces yo creo, Ana, que podemos hacer preguntas al concluir toda la sesión que nos permitan conocer un poco más de la organización. Si lo que tú estás buscando coincide con la expectativa que tú tienes, la organización la tiene, o sea, la ofrece para ti. Yo creo que eso sí es válido y estas personas me lo demostraron, ¿no? Y creo que sí se podría tener en cuenta, ¿no? En otra oportunidad, inclusive, otra persona me comentó si aquí había el tema del espacio y la oficina para la lactancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que le dije, sí hay. Entonces yo le dije, bueno, ¿que estás embarazada? No, pero me gustaría tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo creo que eso fue porque después de 2 años, una vez que ingresó, se embarazó y tenía el área, ¿no? Esa disposición, para poder, guardar la leche para su hija, ¿no? Bueno, acá tengo una pregunta, gracias. Aquí me habían dejado antes que Ana Campos, una pregunta, ¿a partir de qué día se podría reescribir al entrevistador o saber si ha recibido su CV? Ok, muy bien. A ver, lo que sigue es esto. Cuando hay una oferta laboral, entonces tenemos la oferta en las empresas, las organizaciones, dice, envía tu CV. Ok. Dicen fecha, ¿no? ¿Hasta qué fecha? Inclusive hay plataformas en las cuales uno envía y dice, ya esta oferta caducó o esta oferta se cerró. Entonces, una vez que concluyó, tenemos que dar una semana para esperar el primer contacto. Si a la semana o semana y media máximo, no se han contactado por email o por teléfono o por celular, qué sé yo, entonces tenemos que saber que pues no formamos parte del proceso, ¿sí? Ahora, si supongamos tú has ido a la entrevista, entonces al concluir la entrevista tú tienes que decir, supongamos, Jorge, antes de despedirme me gustaría saber si continúa en el proceso, ¿en cuánto tiempo yo recibiría la información de que continúo para la siguiente parte o para las siguientes entrevistas? Y entonces, normalmente los reclutadores ahí te dicen, bueno, toda esta primera parte termina en una semana o semana y media, y a partir de allí vamos a estar contactándonos para poder mencionar quiénes son las que continúan para la siguiente parte. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta y con mucha claridad y transparencia mencionarlo y hablar, ¿no? Pues yo creo que eso sí es importante. Bien, por acá también me preguntan, ¿de qué manera se podría contestar las debilidades si el cargo al que postula es de mandos medios? Bueno, aquí hay otra pregunta. Bueno, con respecto a las debilidades, aquí sí quiero mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de debilidades, tenemos que tener claro lo siguiente. Yo no puedo decir, bueno, una debilidad es ser impuntual. Si, por ejemplo, estoy ocupando un cargo en el cual voy a estar supervisando o dirigiendo personas, si yo digo soy impuntual, es una debilidad que no es una debilidad tan imperceptible, voy a decirlo así. Entonces, ¿yo qué te sugiero y sugiero a todos? Uno, cuando tiene el perfil, allí menciona competencias, liderazgo, responsable, manejo de conflictos, y dicen una serie de competencias. Entonces tú tienes que sincerarte y decir, preguntarte, ¿realmente sabes resolver conflictos? Bueno, o sea, en el anterior trabajo nadie se peleaba. Y entonces, ¿por algo me lo estarán diciendo? ¿Será que donde estoy yendo hay mucho conflicto que resolver?
¿Realmente tengo esa habilidad para negociar, para separar y no dejarme llevar por la emoción o por el mal humor y crear estrategias para que el espacio en donde trabajamos se cree armonía? Entonces, o esté en armonía. Entonces, si ese es el caso, yo digo, bueno, no, a mí no me gusta la confrontación, no, a mí no me gusta estar atrás de las personas, y es un cargo de liderazgo, es una mala debilidad. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Piensa en las habilidades que tienes porque todos tenemos áreas de mejora, todos tenemos algo que mejorar siempre. Pero si yo digo, mi debilidad es esta, no sé Excel, supongamos, la posición a la cual estoy yendo, Excel intermedio, dice allí, y mi Excel es básico, no, de repente no se dan cuenta, pienso yo, y me dicen, ¿alguna debilidad? Ninguna. Con respecto, usted maneja Power BI, maneja Excel intermedio, sabe hacer tablas dinámicas, presupuesto. Bueno, sí conozco la palabra presupuesto, pero si yo en ese instante digo, bueno, sí he manejado presupuesto, pero mi presupuesto era de 200 soles. Ah, no, aquí es un presupuesto de 200,000, 300,000. Claro, entonces allí hay que tener claro que una debilidad, cuando se dice, también tengo que escuchar en ese instante qué cosa estás haciendo para resolverla. ¿Te estás haciendo cargo de esa debilidad? No, no me estoy haciendo cargo. Y tú te tienes que sincerar. ¿Cuántas entrevistas has tenido y que quizás te han descartado porque no tienes el nivel de inglés, porque no tienes el nivel de Excel que se requiere, o no tienes la experiencia resolviendo conflictos, o no tienes la experiencia en la gestión, en el manejo del SAP, o no sé? Entonces, esos son debilidades también. Las debilidades no son solo atributos personales. Ah, es que yo soy muy, ¿cómo me dicen? Muy obsesionado con el trabajo. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que a mí no me gusta dejar de trabajar, me gusta trabajar hasta el domingo. Entonces yo digo, ¿y cómo manejas y cómo manejas el estrés? ¿Y cómo manejas la relación con tu familia? Ah, bueno, porque claro, o sea, imagínate a alguien que sigue trabajando, y no estoy en contra de cuando eso se hace, ¿no? Pero también hay que mirar el impacto de las cosas. Eh, entonces, ¿qué recomiendo en conclusión? Haz tu lista de fortalezas, haz tu lista de debilidades. ¿Cuántas debilidades, Jorge? 3, no más. Y cuando tú digas una debilidad, ¿y qué cosa estás haciendo para mejorarla? Y tengo que escuchar eso. Y no voy a decir, uy, le estoy dando esta debilidad. Te podré decir, ¿y desde cuándo no sabes Excel? De hace 6 años. Entonces, en ese instante yo diré, por más que ahorita me prometa que lo va a aprender, ¿lo va a aprender? No. Si en 6 años no se ha hecho cargo de esa área, ¿qué se va a hacer cargo ahorita en tratar la empresa? Tenemos que pensar así, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Discúlpeme si me he extendido. Ninguna otra pregunta. Entonces, me queda agradecerles por su participación, por su asistencia a este webinar. Con Talento P estaremos organizando un programa de empleabilidad. Los que estén interesados podrían comunicarse con nosotros, conmigo, para este programa. Así que cualquier inquietud, cualquier duda, pues pueden comunicarse con Talento P, que vamos a estar organizando este programa. Más bien, les doy muchas gracias a todos ustedes por su participación. Si tuviesen duda, alguna inquietud, pueden seguirme en mis redes sociales como Jorge Tixa, en LinkedIn me pueden encontrar, en Facebook como Psicocoach Jorge Tixa, estoy en YouTube, en TikTok, cualquier cosa y cualquier inquietud, también se pueden comunicar conmigo.
estoy muy agradecido. Mi teléfono, por si acaso, es 999-800-726. Cualquier duda o inquietud, estamos en contacto. Estaremos viendo muy pronto, seguiremos trabajando con Talento PE, y muchas gracias por su participación y por su asistencia. Me retiro muy contento de sus preguntas y gracias por permitirme llegar con usted a trabajar esta noche con ustedes. Buenas noches. Jorge, disculpa, ¿puedes repetir tu teléfono? A ver, 999-800-726. ¿Sí? También Ok. hago o ayudo a las personas a mejorar o alinear su perfil y todo eso. ¿Sí? Pero cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias y Que buenas estén noches. bien. Espero Buenas que todo noches. lo que haya compartido haya sido de valor. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias y buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.